Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un abrigo para mujer como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratuitos en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Elige la talla seleccionada y recorta las piezas por la línea de la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero extendemos la tela sobre una superficie plana. La doblamos por la mitad con el derecho de la tela siempre hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela, que es justo la que estáis viendo con ese bordecito un poco como con pegamento o con una terminación. Vamos a colocar los patrones paralelos a la dirección del hilo de la tela y como los estáis viendo, con una suficiente distancia entre uno y otro para luego poder recortar y dejar 1 centímetro o centímetro y medio por alrededor de todo el patrón, que será el margen de costura. Para aprovechar bien la tela vamos a colocar las piezas de patrón como estáis viendo. Por la parte superior intentaremos encajar delantero, trasero y costadillos y luego más abajo pondremos las mangas. Vamos a alfilerear bien el papel de patrón a las dos capas de tela y vamos a marcar con jabón de sastre todo el contorno de estas piezas de patrón. Luego recortaremos todas las piezas a 1 centímetro o centímetro y medio, mejor porque es una tela gruesa, de todo el contorno del papel. Para el bajo dejaremos unos 4 o 5 centímetros. Es mejor dejar un poco más largo para luego recortar al largo deseado. Además también, como tenemos que hacerle un dobladillo al abrigo a mano, tenemos que dejarle, digamos, este margen de 4 o 5 centímetros siempre a todas las piezas para el bajo, ya sean las mangas, los delanteros, el costadillo y todas las piezas. Ya veis que estas mangas son de tipo sastre o de tipo traje, que va en dos piezas, es como las mangas de la chaqueta Chanel. Con un pequeño piquete o corte vamos a marcar el centro de la manga, que es donde estáis viendo. De restos de tela que nos hayan sobrado vamos a cortar las plantillas para la terminación del escote delantero, el escote trasero y el centro delantero del patrón. Para ello cogemos el papel de patrón o la pieza de patrón, que es la delantera. La alfilereamos, como estáis viendo, a dos capas de tela y vamos a recortar justo el borde tanto de un trozo del hombro, con 4 centímetros nos bastaría, el escote delantero y todo lo que es la parte central delantera del abrigo. Y luego, como unos 4 o 5 centímetros, vamos a cortar una pieza que nos servirá de plantilla, como la que habéis visto. Ahora vamos a cortar una plantilla para el escote trasero. Como el trasero del abrigo va en dos piezas, pero la plantilla no hace falta que hagamos dos piezas, hemos dejado 1 centímetro aproximadamente fuera y hemos cortado una plantilla totalmente circular. Para el forro del abrigo vamos a hacer lo mismo, los mismos pasos que hemos hecho anteriormente. Lo extendemos bien, lo doblamos por la mitad y vamos a ir colocando pieza a pieza, como estáis viendo, porque la vamos a cortar justo igual que las piezas que ya tenemos recortadas. Vamos a ir cortando todas las piezas de forro. Vamos a comenzar a coser por la espalda, es decir, el centro de las espaldas. Cogemos las piezas tanto de la tela de paño como las telas de forro y tal y como las tenemos cortadas, es decir, con el derecho de las mismas hacia adentro, vamos a realizar una costura por donde estáis viendo, que será el centro de la espalda, a 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela, tanto para la tela de paño como para la tela de forro.
Vamos ahora a coserle a ambas espaldas forro y tela de paño los laterales o costadillos de nuestro abrigo. Son estas piezas que estáis viendo. Vamos a colocarlas con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir por los bordes o extremos o laterales, como queráis llamarlo, y vamos a coser a 1 centímetro, centímetro y medio según hayamos dejado el margen de costura. En los patrones os viene definido cuál es la parte del costadillo que va unida a la espalda y qué parte del costadillo va unida al delantero, por esto no vais a tener problema. Vamos a hacer este mismo paso pues como lo hemos hecho para el forro y también lo vamos a hacer el mismo para la tela de paño. Vamos ahora a hacer las pinzas de las partes delanteras, tanto de la tela del abrigo como del forro. Para ello vamos a hacer unos pequeños cortes al borde de la tela marcando dónde irá la pinza, dónde tenemos que coser. Y vamos a pinchar una aguja, como estáis viendo, un alfiler en el vértice justo de la pinza. Ahora vamos a poner otro alfiler justo en la parte contraria donde mismo hemos puesto el primero, y así cuando despeguemos ambas capas de tela, como estáis viendo, nos van a quedar los vértices de las pinzas bien marcados. Doblamos la tela con el derecho siempre hacia adentro y vamos a doblarla de tal forma que nos quede una raya en diagonal desde las marquitas que hemos hecho para las pinzas hasta el vértice de la misma. Haremos también este mismo paso para las pinzas de la tela de paño o la tela del abrigo. Y luego con un pespunte lineal sencillo vamos a coser las pinzas en diagonal. Realizaremos una costura previa de la cremallera, por eso la colocamos con el derecho de la tela hacia arriba y con el carro de la cremallera hacia abajo, como estáis viendo. Y vamos a coser justo al borde de la tela y al borde de la cremallera un pespunte para, digamos, asentar la cremallera. Este no es el pespunte que irá cosiendo a la cremallera, sino utilizaríamos un prensateras de cremallera invisible. Haríamos lo mismo con el otro lado de la cremallera y el otro lado delantero o pieza delantera, que es coser o apuntar la cremallera antes de coserla definitivamente con los derechos de ambos enfrentados. Ahora vamos a planchar bien las costuras abiertas, tanto del forro como de la tela de paño. Vamos a colocar ahora las plantillas que habíamos cortado en la tela de paño, pero las vamos a colocar o coser en el forro porque van en el interior del abrigo. Las colocamos como estáis viendo y vamos a sujetar con alfileres ambas capas de tela. Los derechos del forro y de la plantilla tienen que ir los dos hacia arriba. Luego le damos la vuelta y vamos a recortar, como estáis viendo, 1 centímetro o centímetro y medio hacia adentro, pero solamente la capa de forro. ¿Por qué? Porque ahora vamos a coserle la plantilla y esta parte del forro nos sobraría. Esto lo hacemos para ambos delanteros y vamos a coser por fin lo que es la plantilla al forro. Con los derechos enfrentados, como estáis viendo por esa línea, vamos a unir plantilla y forro. A 1 centímetro aproximadamente, o lo que hayamos cortado como margen de costura, vamos a coser un pespunte lineal uniendo estas dos partes que irán en el interior del abrigo. De igual modo vamos a coser la plantilla del escote trasero en el forro trasero. Vamos a colocar la plantilla pues como la habíamos cortado y como estáis viendo, con ambos derechos de la tela de forro y de la tela de plantilla hacia arriba. La sujetamos con alfileres y recortamos todo el borde, como estáis viendo, a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela de la plantilla, pero solamente en la capa de forro. Con un piquete marcaremos el centro de esta plantilla y lo vamos a hacer coincidir con la costura central de la espalda. Luego coseremos
el forro y la plantilla como estáis viendo a 1 centímetro y medio del borde de la tela, con la plantilla y la tela del forro con los derechos enfrentados. Vamos ahora a coser las mangas. Las mangas vienen en 2 piezas, hay que unirlas y en el patrón os viene indicado por qué parte hay que unir estas mangas. Con los derechos enfrentados vamos a coser ambas piezas, tanto de las 2 mangas del forro como de las 2 mangas del paño, a 1 centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela. Una vez las hayamos cosido, las vamos a colocar como estáis viendo y vamos a marcar el centro de las mangas. Este centro nos servirá luego para estimar más o menos dónde tenemos que colocar estas mangas, y vamos a coser como estáis viendo por esta parte con los derechos de las telas enfrentados. De esta manera las mangas nos van a quedar en forma de tubo, como es una manga ya montada. Con las 4 mangas ya cerradas, tanto las de forro como las del paño, vamos a planchar bien estas, abriendo bien las costuras. Es importante que en cada paso del proceso vayamos abriendo con la plancha las costuras. Ahora vamos a unir los delanteros a la espalda por la parte de los costados o costadillos y también por los hombros. Primero cosemos los hombros y uniendo delantero con espalda con los derechos de ambas telas enfrentados, vamos a realizar un pespunte lineal de unión de estas telas a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Uniremos por los hombros también el forro y ahora vamos a coser los costados o laterales uniendo la parte que nos queda por coser de los costadillos con los delanteros tanto del paño como del forro. 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela cosemos uniendo así todo lo que es el cuerpo del abrigo. Con la tensión de la máquina alta y la puntada larga vamos a hacer una pequeña costura paralela en la parte superior de la manga que nos va a ayudar a rizar o fruncir esta parte, porque la manga lleva como un abullonadito en la parte superior. Vamos a colocar las mangas. Ponemos el cuerpo del abrigo como estáis viendo con el derecho hacia afuera, es decir, del derecho, y vamos a colocar las mangas de la siguiente forma. Así las vamos a colocar. Tenemos que ver que la costura que está en el centro de la parte trasera de la manga, que es esta costura que veis, va a ir como al codo, es decir, va a ir en la parte trasera o en la espalda del abrigo. Vamos a colocar la manga como estáis viendo, haciendo coincidir el centro de la misma con la costura del hombro y con los derechos de las telas enfrentados. Si vemos que tiene algún defecto la manga o tiene algún trocito saliente, lo repasamos para que nos quede igual por todos lados. Ya veis que hemos introducido la manga en el hueco del abrigo. Vamos a rizar ese pequeño fruncido que habíamos hecho en la peñeta de la misma, y con los derechos de las telas enfrentados vamos a hilvanar todo la manga o en su hueco correspondiente. Tenemos que hacer que nos coincida perfectamente lo que es todo el vuelo de la manga con su hueco correspondiente dentro del abrigo. Y ya veis, vamos a ir hilvanando en 2 partes, primero desde el centro hacia un lado y luego desde el centro hacia el otro, para que nos quede bien cuadrada la manga. Una vez que ya tenemos hilvanadas las mangas, vamos a pasar a coserlas a máquina. A 1 centímetro, centímetro y medio, según lo que hayamos estado dejando de margen de costura, vamos a coser uniendo manga y el cuerpo del abrigo con los derechos de las telas enfrentados. E iremos cosiendo por todo el contorno de la manga como estáis viendo, con mucho cuidado y ayudándonos de las manos. Como ya está hilvanada, no tendremos mucho problema. Y estos mismos pasos los vamos a hacer para
las 4 mangas iguales, es decir, para las 2 que van en el cuerpo o en la tela de paño y para las 2 mangas que irán en el forro. Ya veis cómo nos han quedado. Con el abrigo, la capa exterior, con el derecho hacia arriba, colocamos lo que es el forro del abrigo, como estáis viendo, con el derecho hacia abajo, es decir, quedarían con los derechos enfrentados. Ajustaremos bien haciendo coincidir ambas partes, tanto por los extremos, que van a ser lo que es el cierre central delantero, como por el escote, tanto delantero como trasero, que es esa parte curvada que está en la parte superior del abrigo. Lo cogemos con alfileres para luego coser y que no se nos muevan ambas partes. Lo que nos importa o lo que nos interesa más es que las costuras coincidan perfectamente entre lo que es la parte de forro y la tela exterior o la tela de paño. Hacemos coincidir las costuras con alfileres y el resto lo vamos cuadrando según vamos viendo y vamos cogiendo con alfileres. Vamos a coser forro y tela exterior del abrigo, como estáis viendo, con los derechos enfrentados y realizando una costura. Primero coseremos desde un extremo del escote delantero pasando por el escote trasero y hasta llegar al otro extremo a 1 centímetro, centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela, uniendo así estas dos partes por el cuello. Para coser los laterales o los extremos del abrigo, que es en realidad el centro delantero, vamos a colocar el pie de prensatelas de cremallera invisible porque vamos a coser la cremallera. Entonces colocamos bien el pie de prensatelas de cremallera invisible y con los derechos de las telas enfrentados tapando la cremallera vamos a realizar una puntada lineal con nuestro prensatelas de cremallera invisible que irá justo al borde del carro de la cremallera, pero sin pisarla. Es decir, irá por el borde del carro de la cremallera exterior. Al darle la vuelta o al volver este abrigo, el carro de cremallera nos saldrá al exterior. Y de esta manera cosemos ambos lados del abrigo. Una vez terminado, como la costura del cuello o del escote es redondeada, vamos a hacer una serie de piquetes antes de llegar a la costura para poder volver el abrigo y que esta parte no nos quede tirante. Volvemos el abrigo, lo colocamos del derecho e introducimos las mangas de forro en las mangas de la tela exterior o de la tela de paño. Vamos a ir ajustando bien el forro al abrigo y para ello lo vamos a ir colocando alfileres para sujetar ambas partes y poder hacerle los bajos y que no nos quede el forro pues o más tirante o menos. Entonces lo que hacemos es, como estáis viendo, lo colocamos bien el abrigo, ajustamos bien el forro en el interior y vamos a ir colocando alfileres para que ambas partes, forro y abrigo, se quede bien acopladas. Ahora es el momento en el que nos podemos probar nuestro abrigo y determinar el largo al gusto. Es decir, si les sobrara un poco, tenéis que recortar como estáis viendo. Si os gusta un poco más corto o tal, ponéis el abrigo como estáis viendo, de lado. Lo dobláis y después recortáis lo que os sobre en redondo, es decir, un poco un corte redondeado. Para la terminación en el centro del abrigo, en el bajo, justo en los extremos, vamos a hacer como estáis viendo. Colocamos con el derecho de las telas enfrentadas y vamos a coser solamente lo que es la plantilla, digamos, o unos 5 o 6 centímetros paralela al bajo del abrigo. Esto va a hacer que justo en la medida donde queremos el largo del abrigo, luego al darle la vuelta nos quede una terminación perfecta y ya podemos hacerle todo el bajo a nuestro abrigo. Esta será la única parte a máquina que cosamos. Todo lo demás va a ir a mano. Primero colocamos el abrigo sobre una superficie plana como estáis viendo y vamos a
doblar hacia el interior la tela de paño o la tela del abrigo exterior unos 2 o 3 centímetros según o a nivel de la medida del largo que queramos el abrigo. Y vamos a ir hilvanando como estáis viendo previamente. Ya veis que los extremos ya están cosidos o están ya terminados porque lo hemos hecho anteriormente a máquina. Una vez que tenemos hilvanado todo, vamos a coser con puntadas ciegas, escondidas o invisibles, como lo queráis llamar, todo lo que es la tela de paño de la tela o la tela exterior del abrigo. Si no sabéis hacer este tipo de puntadas, en el blog tenéis un vídeo específico de cómo hacer estas puntadas en una clase de costura que compartimos. Una vez que tenemos ya terminado lo que es la tela de paño, vamos ahora a cuadrar o a coser el forro. Previamente lo hacemos como estáis viendo, lo doblamos hacia el interior, quedando en el exterior, ya veis, una terminación perfecta. Y vamos a hilvanarlo primero, es decir, no vamos a coserlo directamente porque el forro es una cosa muy delicada y si queda un poco más tirante o queda con bolsas, tenemos que ir ajustándolo para que nos quede bien, porque si no nos va a tirar de la tela de paño o de la tela del abrigo exterior. Acoplamos bien el forro al abrigo, lo hilvanamos bien y ahora con puntadas ciegas o escondidas, como hicimos con el paño, vamos a ir cosiendo poco a poco todo lo que es el bajo del forro. Para la terminación de las mangas vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero pruébatela y determina la altura a la que la quieres. Luego, solamente con la tela de paño o la tela exterior, vamos a doblarla hacia el interior, unos 2, 3, 4 centímetros aproximadamente, depende de lo que podamos darle también. Y vamos a hilvanarla, todo el contorno de la manga. Con puntada ciega o escondida vamos a ir cosiendo la tela de paño por todo el contorno del bajo de la manga. El forro lo acoplamos bien, lo sacamos por fuera como estáis viendo y lo doblamos hacia el interior del abrigo dejando unos 2 centímetros más o menos de tela de paño de forro y vamos a hilvanarlo por todo el contorno. Luego, al igual que hicimos con el bajo, vamos a coser el forro a la tela de paño con puntada ciega escondida o puntada invisible. Y ya tendríamos nuestro abrigo totalmente terminado. Bueno, a falta de una planchadita que nunca le viene mal a todas las prendas. Os dejo más fotos del resultado de este abrigo en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de tutoriales y patrones gratis.